Sigo leyendo, dice, la salvación ocurre cuando el hombre coopera con Dios. Por tanto, este don gratuito de la gracia puede ser merecido. Eso es lo que ellos piensan. Eso es lo que ellos interpretan. Es completamente contrario a lo que la Biblia enseña. Esto también revela lo que la iglesia enseña acerca de la humanidad, que si pecamos, que sí pecamos, pero parte de lo que Dios llamó bueno en el huerto todavía se conserva para que podamos alcanzar a Dios. Es decir, ellos no ven una total depravación en el hombre, porque desde que puedes todavía cooperar para merecer gracia, es que no eres tan malo. No hay una depravación total como lo vemos en la Escritura. Dice, y cito, quienes se habían apartado de Dios por sus pecados se disponen por la gracia de Dios que les mueve y ayuda a convertirse hacia su justificación. Vamos a ver eso en un momento, qué significa justificación. Pero escúchelo, leo de nuevo. Quienes se habían apartado de Dios por sus pecados, ¿quiénes son estos? Ok, toda la raza humana. Se disponen por la gracia de Dios, se disponen por la gracia de Dios que les mueve y ayuda a convertirse hacia su justificación. Vamos a ver en un momento qué significa justificación bíblicamente. Para la Iglesia Católica, justificación significa un proceso. Para ellos es un proceso. Mientras que vamos a ver en un momento que la justificación es una declaración legal instantánea de parte de Dios, que declara al pecador no culpable. En palabras cortas. ¿Ok? Pero vea el lenguaje que ellos usan, porque eso es lo que ellos creen. Ellos creen que pueden de alguna manera cooperar con Dios. Sigo leyendo, asistiendo y cooperando libremente con esa gracia. Usted no va a encontrar en la escritura ese lenguaje de que tú como pecador debes de cooperar para ser salvo o para ser justificado. No vas a encontrar ese lenguaje. La gracia viene a través de un proceso de cooperación con Dios. El proceso para ir al cielo es seguir el camino ritual obligatorio. Este regalo se entrega o se quita en base al desempeño. Este proceso está disfrazado detrás del término gracia. En otras palabras, tú tienes que trabajar por la gracia. Tú tienes que hacer algo para merecer la gracia de Dios. Tienes que cooperar. Tienes que ser bueno. ¿Se acuerdan ustedes este dicho tan famoso, si eres tan bueno que te vas a ir al cielo? Eso no, eso no sale de la nada, eso sale de una cultura que entendemos que por lo que se ha enseñado, por lo que ha enseñado la Iglesia Católica, que siendo bueno es como te vas al cielo, con todo y zapatos. Eres tan bueno, es cierto. Eres tan bueno, eso es cierto. Eres tan bueno que te vas a ir al cielo con todo y zapatos. Eso es una mentira, hermanos. Es mentira, pero es tan popular que se vuelve como una segunda naturaleza y creemos que eso así es. Estoy hablando antes de venir a Cristo, antes de que el Señor te abriera los ojos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la gracia bíblica entonces? ¿Cuál es la gracia bíblica? La Biblia divide la gracia en dos, la gracia común y la gracia especial. Y eso es importante saberlo. La gracia común, esta es la gracia que Dios da a todo ser humano dando bendición. Por ejemplo, el sol sale para todos. Esa es la gracia común. La lluvia es para todos, alimento, aire, familia, salud, trabajo. Esa es la gracia común. Dios debería de destruir al pecador inmediatamente porque le ha ofendido. Él es santo, santo, santo y debería ser destruido inmediatamente. ¿Por qué no es destruido inmediatamente? Por la gracia común. Esta gracia común no salva. Los impíos, los pecadores, los que no se han arrepentido, ellos disfrutan de una familia. Disfrutan de un esposo o una esposa, de hijos, de bienestar, de comida. Están comiendo la comida de Dios. Están respirando el aire de Dios. Están viviendo en su tierra. ¿Cómo es que Dios, que es santo e indignado todos los días por el pecado, por qué no los destruye? Por la gracia común.
Esa es la gracia común. Dios la da a todo ser humano. Salmo 145:9 dice, el Señor es bueno para con todos. Su compasión sobre todas sus obras. Él es bueno para con todos. Ahora, esta gracia puede ser resistida. ¿Okay? Isaías 26:10 dice, aunque se le muestre piedad al impío, no aprende justicia. Al mostrarle piedad, a mostrarle las cosas del Señor, enseñarle las cosas del Señor, puede rechazarla. Y de hecho lo hace. ¿Okay? No salva, esta gracia no salva. Ahora, está la gracia salvífica. Esta es la gracia que Dios otorga solo a los creyentes en el momento de la salvación. Es dada por Dios sin influencia de nadie. Tú no tienes influencia en Dios. Tu, tu habilidad de hacer o deshacer o tu bondad no tiene ningún rol en el que Dios te dé gracia. Es única y exclusivamente un regalo de Dios para los creyentes. Esa es la gracia salvífica. Hechos 18:27 dice, cuando Apolos quiso pasar por Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué creyeron a estas personas que Apolos estaba discipulando y les ayudó? Por la gracia. La gracia, por la gracia de Dios es que creyeron en el Evangelio. ¿Okay? Esa es la gracia salvífica. La salvación es por gracia, Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Ahí está. ¿Okay? Esa es la gracia salvífica. El creyente es regenerado por gracia. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Quien según su gran misericordia, eso es gracia, recibir misericordia de parte de Dios es gracia. El creyente es justificado por gracia. Romanos 3:24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, eso es la gracia de Cristo. Es uno de mis anhelos en este mes de octubre. Ya estamos en octubre, hermano. Sí. Este es el mes de la reforma. ¿Okay? Y uno de estos domingos les voy a dar una clase acerca de las 5 solas. ¿De qué sola estaríamos hablando aquí entonces? ¿Alguien la sabe? Sola gracia. Sola gracia. Las 5 solas fue una respuesta del movimiento protestante en contra de la Iglesia Católica. Esas 5 solas, sola gracia, es porque somos salvos solo por gracia, solo por fe. Okay. Entonces podemos ver la diferencia, lo que dice la Escritura y lo que dice la Iglesia Católica Romana. Okay. Preguntas, comentarios. Sí. Ujú. Ujú. Sí. Sí, sí, incluso si pusieron atención, mencioné otra donde también dice todos. Yo estaba esperando a ver las reacciones de ustedes. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Ujú. Una vez más, todos tenemos que ver el contexto. Yo no tengo el tiempo ahorita para entrar en el contexto, pero siempre está limitado ese todos por algo. Ajá. Sí. De hecho, bíblicamente creo que se puede defender la idea de que la gracia común incluso fue ganada por Cristo.
para todos los hombres. La gracia común, no la gracia salvífica. La gracia común fue ganada por Cristo para toda la humanidad, pero la gracia salvífica es solo para los creyentes. Entonces, pero siempre el contexto de todos, tenemos que ver el contexto. Pero cuando habla de salvación, esos todos está hablando de los creyentes, sin lugar a dudas, porque si no terminamos diciendo que todo mundo es, si esta gracia salvífica fuera para todo el mundo, entonces todo el mundo sería salvo. Sabemos que eso no es así. Entonces, una vez más, el principio de interpretación de que las escrituras no se contradicen una a la otra. Sabemos que hay gente, y habrá gente en el infierno, entonces no fueron salvos. Entonces, todos está limitado. Y está limitado en el contexto. Igual en lo que acabamos de leer en Romanos 3:24. Todos son justificados gratuitamente, todos los creyentes. ¿Verdad? Ok, otra pregunta. Comentario con respecto a la gracia. Ok, pasemos a la justificación entonces. La justificación. Y aquí es donde se comienza a poner bueno, diría yo. Porque número uno, hermanos, nos da la tremenda seguridad y tranquilidad. Yo creo que todo creyente en algún momento de su vida, verdadero creyente, duda acerca de su salvación. En algún momento de su vida, duda. Pero esto, hermanos, trae tanta paz. Saber la verdad trae tanta paz. Y espero que el estudio de este pequeño estudio de la justificación traiga certeza a su vida. Certeza. Porque mire lo que enseña la iglesia falsa, el falso evangelio, un falso Cristo. ¿Okay? No es el mismo. El Cristo de los católicos no es el Cristo de la Biblia. No lo es. En lo absoluto. No lo es. Y usted tiene que tener esa certeza. Y ese es mi objetivo, tratar de enseñarle objetivamente con la palabra de Dios que no es el mismo Cristo, que usted tiene la verdad porque conoce la Escritura. El Concilio de Trento del siglo XVI, básicamente el Concilio de Trento fue una respuesta a la reforma del siglo XVI, el Concilio de Trento. Públicamente dice esto acerca de la salvación, y cito: si alguien dijere que el impío o pecador se justifica por la sola fe, de modo que entiende no requerirse nada más que con que coopere a conseguir la gracia de la justificación, sea anatema. Concilio de Trento, sección 6. La justificación. Se lo voy a leer de nuevo. Eso es lo que dicen ellos en esta declaración. Si alguien dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que entienda no requerirse nada más que con que coopere a seguir la gracia de la justificación, sea anatema. ¿Saben lo que acabo de leer? A todos y cada uno de los creyentes que creemos en la salvación única y exclusivamente por la fe, la Iglesia Católica nos ha condenado al infierno. Eso es lo que acabo de leer. Ellos están en completa contradicción con la Biblia. Ellos están diciendo, aquellos que crean que son salvos por la fe, son condenados al infierno. Por la fe sola. ¿Qué es lo que nosotros proclamamos? Porque eso es lo que enseña la Escritura. Si ve que estamos en completa contradicción. Si nosotros somos blancos, ellos son lo negro. Es antitético, es completamente contrario. Estamos irreconciliables, no nos podemos reconciliar. Es completamente, uno es positivo y otro es negativo, estamos apartados. Ellos dicen que la salvación no puede lograrse solo por la fe. Y nosotros decimos que la salvación es única y exclusivamente por la fe. ¿Ok? Eso es completamente antitético, hermanos. Lo que ellos enseñan no es cristianismo. No importa que se pongan el título de cristianos, no importa que hablen de Cristo en los mismos
con el mismo lenguaje que nosotros hablamos, no es el mismo evangelio. Este es un evangelio de obras. Este es un evangelio por obras, una salvación por obras, como el resto de las religiones. Una religión que le ponga a usted que tiene que creer en esto, pero hacer esto, está en esta misma categoría. Por eso decimos que la Iglesia Católica es apóstata. Se ha separado de la verdad. Está separada de la verdad. Hermana. Ningún católico que crea esto es salvo. Ningún católico que crea esto es salvo. Aquellos que tienen su fe y su convicción en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica dice que no puede ser salvo a no ser por medio de la Iglesia Católica. Y cuando ellos dicen eso, están refiriendo a sus enseñanzas. A sus enseñanzas. Y si alguien se adhiere a eso, no es salvo. No importa que le hable de Cristo, no importa que le hable del Evangelio a esa persona, si cree esto, no es salvo. Es por eso que nosotros insistimos cuando estamos predicando que si tú eres creyente, debes de confiar 100% en la obra de Cristo y ni siquiera un punto 0,0001 en tus propias obras. Porque si lo haces, no eres salvo. No eres salvo. Es decir, tú no cooperas en lo absoluto. Cero. Cero en tu salvación. No haces nada. Es toda la obra es de Dios, de principio a fin. ¿Ok? Sí, un católico no puede ser salvo si cree esto. Sí. Perdón, apóstata quise decir. Y se apartó de la verdad. Entonces, ¿algún tiempo ellos tuvieron la verdad? Excelente pregunta, excelente pregunta. Claro que sí, sí. La historia nos lo dice. La iglesia comienza en el siglo I, ¿ok? La tradición apostólica es pasada a los padres de la iglesia, siglo II, III. La iglesia es absorbida por el imperio romano, por así decirla. Se convierte en la religión del imperio, ¿ok? Y comienza esto que se llama sincretismo. Un sincretismo es unir estas religiones con estas otras. Era una técnica de parte del Imperio Romano para mantener el control. Entonces, sí, vamos a ser cristianos ahora, ¿ok? Y tú tienes tus religiones paganas y podían ir introduciendo sus creencias. Entonces, fue un periodo de tiempo, hermanos. Esta apostasía no sucedió de la noche a la mañana. No sucedió de la noche a la mañana. Fueron por medio de siglos, de siglos. ¿Ustedes han escuchado de la era medieval? The Dark Ages, de 1000 años, la era oscura de 1000 años. Se refiere exactamente a esa oscura, a esa edad o esa etapa oscura de la historia, donde la Iglesia Católica Romana por 1000 años, distorsionó el Evangelio y escondió la palabra de Dios de la gente. ¿Okay? Entonces sí, en un momento. Por eso decimos que son apóstatas, porque se separaron de la verdad. Y el Señor utilizó la reforma del siglo XVI para rescatar su evangelio. Para rescatar el evangelio. ¿Ok? Ya. Yeah. ¿Alguna otra pregunta? Pero los primeros siglos no se llamaba católica. No. Católico significa universal. Eso es lo que significa. De hecho, en algunos comentarios hablan acerca del cristianismo como algo católico. Para mí al principio era difícil procesar eso en mi mente porque inmediatamente veo católico y ay, yo no quiero nada que ver con estos, ¿no? Pero entendiendo el término es bien usado en algunos contextos, ¿ok? Porque el católico solo significa universal, es lo que significa la iglesia universal, es decir, la iglesia que quiere abarcar a todos, ¿verdad? O alcanzar a todos. Uh-huh. Yeah. Por la influencia romana de cuando fue absorbida por el imperio. Uh-huh. Yeah. ¿Alguien más iba a preguntar aquí algo?
Sí. Tienen que. Vamos a llegar a esos sacramentos en un momento, pero es cierto. Eso es parte de. No tiene que cumplir todos los 7 para salvación, pero el bautismo, la confirmación, son que tienen que, primera comunión, que tienen que hacer para ser salvos. Si ves, ahí ya le están añadiendo obras. ¿Okay? Entonces, escuche esto, que la Iglesia Católica Romana no ha abandonado esta posición hasta el día de hoy. Una enciclopedia católico romana del siglo XX dice esto: la justificación es la exclusiva obra de Dios, presuponiendo, sin embargo, por parte del adulto, el proceso de justificación y cooperación de su libre albedrío con la preventiva y servicial gracia de Dios. ¿Se lo traduzco? Dios te salva siempre y cuando tú cooperes. Exactamente. Sí. Dios te salva siempre y cuando tú cooperes. Es eso lo que enseña la Biblia. En absoluto, no enseña nada de eso. Al contrario, no puedes, estás muerto. Tiene que arrastrarte. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Ya hemos estudiado que ese traer es arrastrar. ¿Cuál voluntad de venir a Dios? No existe. No existe voluntad de parte del hombre. El dualismo en la cooperación tiene sus raíces en la justificación como un proceso en lugar de una declaración. Dios nos justifica, dicen ellos, con el paso del tiempo, a medida que participamos en los sacramentos y hacemos buenas obras. O sea que no eres justificado inmediatamente, sino vas siendo justificado. ¿Ok? Es un proceso. Ellos mezclan la justificación con la santificación progresiva. ¿Ok? Nosotros, los cristianos evangélicos, protestantes, nosotros vemos claramente, como voy a demostrar en un momento, que la justificación es instantánea en el momento de la salvación y lo que es progresivo es la santificación. Eso es lo que todo creyente estamos en ese proceso. Pero no estamos en el proceso de ser salvos, sino que ya somos salvos, ya fuimos salvos, sino estamos en el proceso de parecernos a Cristo. Cristo está haciendo una obra en nosotros aquí en la tierra. ¿Okay? Nos estamos librando, por así decirlo, de la influencia del pecado a través de la santificación. Y eso le da gloria a Dios, porque hombres pecadores como tú y como yo, estamos matando nuestro pecado día a día y pareciéndonos más a Cristo. Y eso le da gloria a Él. Ahora vamos a ver la justificación bíblica. La justificación bíblica. Vaya a Romanos 3, capítulo 24. Versículo 24. Romanos 3, 24. Hermanos, esta es una de las doctrinas más hermosas y poderosas. Esta es la fundación, esta es la roca en la que estamos parados. Si entiendes esta doctrina, hermano, hermana, si entiendes esta doctrina, ninguno puede moverte de ahí. Ninguno, ninguno. Y todas las dudas con respecto a tu salvación, ¿será que sí, será que no? Quedan completamente destruidas. Completamente destruidas. Porque nuestro Dios es veraz. Es veraz, Él es verdadero. Él es verdadero y es poderoso. El Dios de los católicos romanos, el Cristo de ellos, no es suficiente. El Cristo de ellos no es poderoso para salvar. No es soberano. Comenzamos a ver, cuando analizamos estas doctrinas, comenzamos a ver todos los agujeros de la teología de ellos. Grandes agujeros, grandes agujeros. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué parte de gratuitamente
entiendes como obras, como ¿tienes que hacer algo tú? ¿Qué significa gratuito? Gratis. Sí, o sea, está claro, ¿no? La misma escritura es clara. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación es castigo. Dios castigó a Cristo en tu lugar. Eso es lo que está diciendo. Dios no se hizo de la vista gorda de tu pecado. Para nada. Él es justo. Recuerda, Él es justo. Pero no te castigó a ti, sino castigó a su Hijo. Propició su ira, apaciguó. Eso es lo que propiciar significa. Apaciguó su ira. ¿Ok? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que es, al que es de la fe de Jesús. ¿Okay? Entonces, la justificación es gratuito, es algo gratuito, es algo que Dios da por su gracia, es parte de es lo que Él hace de su propia voluntad. Él es el justo y el que justifica al final en el versículo 26. Con la mira o con el objetivo, Él hizo esto con el objetivo de manifestar en su tiempo su justicia. Uno de los grandes dilemas de los pensadores y teólogos es que cómo es posible que un Dios santo pueda perdonar pecados. ¿Cómo es posible eso? Porque si es santo y justo, ¿qué es lo que debería de hacer? Castigar. Entonces el dilema es, ¿cómo es posible? Si Dios clama o reclama ser justo y santo, debería de castigar a quien hizo el pecado. ¿Verdad? ¿Cuál es la solución? Y que me responda, que levante su mano. ¿Cuál es la solución para esto, hermana? Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo? Ajá. Exactamente. Esa es la solución a ese dilema, es Cristo, es la obra expiatoria de Cristo. Por eso Él puede decir que a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Justo porque castigó tu pecado, no ignoró tu pecado, sino lo castigó en Cristo. Eso lo hace justo porque no ignoró tu pecado. Y el que justifica porque te declara no culpable, porque tus pecados fueron pagados en Cristo. Dios es el justo y el que justifica. Es Cristo. Cristo es la clave que desamarra esa incógnita. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Pregunta Pablo. Queda excluida. ¿De qué vas a alardear? ¿Hiciste algo? Nada. No tienes nada de qué jactarte. Está excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por su fe, sin las obras de la ley. Está claro, hermanos. Usted lee esto en la misma Biblia católica de ellos. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces usted tiene que hablarle de estas cosas a su amigo, hermano, familiar católico, porque ellos creen que tienen que hacer obras. No están justificados. Enséñeles esta verdad. Es claro, no por obras. Concluimos, pues, que el hombre es justificado. Ahora, ¿qué significa la palabra justificados? Dikaiao, en griego. Esta es una declaración forense. Es una declaración forense, es una declaración legal. Es el acto de ser declarado justo sobre la base del ministerio expiatorio de Cristo. Justificados es la declaración legal de parte de Dios de no culpable. ¿Cuáles eran tus cargos? Pregunto.
Porque si eras culpable, habían cargos contra ti, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos cargos? El pecado. Y de hecho, una lista de pecados. Cada uno de nosotros teníamos una lista de pecado que nos acusaba de pecado. Mentiras, robos, adulterios, fornicaciones. Todos esos eran nuestros cargos. ¿Ok? Pero ve, hermano, nos declara justos, no culpables. Por eso le dije, si usted entiende esta doctrina, le da una, una fundación sólida en su cristianismo. No existe un solo cargo en contra de usted como creyente verdadero. Ni uno solo. Ni uno solo. Porque la obra de Jesucristo es poderosa, es completa, es suficiente. No para el Cristo de los católicos. No es suficiente. Tú tienes que hacer algo más. La Biblia no dice esto. La obra de Cristo pagó por cada uno de tus pecados, al punto que Dios te declaró no culpable, justificado. No existe, hermanos, ninguna doctrina, ningún versículo donde alguien ha sido justificado y luego declarado otra vez culpable. No lo va a encontrar. Puede buscarlo, pero no lo va a encontrar. No existe tal doctrina en la Escritura. ¿Okay? Entonces es tan importante entender esto. Es la declaración divina de parte de Dios de no culpable. Preguntas. No es un proceso. Esto no es un proceso. Es una declaración instantánea. Es una declaración legal de parte de Dios. No es un proceso. Lo que sí es un proceso es la eliminación de la influencia del pecado en la vida del creyente. A esto se le conoce como santificación progresiva. Eso sí es un proceso. Filipenses 3, 12 al 14 enseña este proceso. Los apóstoles enseñaron esto. Esto es Pablo. Dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Prosigue a la salvación? ¿A qué prosigue entonces? ¿De qué está hablando Pablo? De su santificación, de la santificación progresiva. Él no está hablando de alcanzar una salvación por medio de obras. Él está hablando acerca de la santificación. Todavía no ha alcanzado, porque estamos en ese proceso, que Cristo sea formado en nosotros. ¿Está usted en ese proceso? Todo creyente está, sin excluir. El que no está en ese proceso no es un creyente. El que no está en el proceso de santificación, lo más probable es que no es un creyente. Es alguien que profesa ser creyente, pero no lo es. Porque todo creyente, todo aquel a quien Dios salva, santifica. No hay excepción. No es que santifica a unos y a otros no. ¿Okay? Él no hace acepción de personas. Preguntas, hermanos. Sí. Ay, ay, ay. Tengo que argumentar que no. Tengo que argumentar que no por lo que significa ser salvo. Ser salvo significa una nueva naturaleza. Ser salvo significa que el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. Si alguien es salvo, en algún punto debe de salir de esa iglesia, en algún punto de su vida. ¿Sí? No creo que pueda permanecer
en esa iglesia. Sí, sí. Bueno, él cuando, sí, se apartó, es cierto, se apartó de la iglesia. Ujú. Sí, yo creo que alguien que es un cristiano bíblico que ha sido regenerado no puede permanecer ahí. ¿Ya? Y esa es nuestra tarea con el evangelismo. Entablar estas conversaciones con nuestros amigos y familiares que son católicos y mostrarles la verdad. Si ellos son verdaderamente salvos, si realmente el Señor ha regenerado sus corazones, ah, ellos verán la verdad y se van a someter a la verdad. ¿Okay? Es por eso que tenemos que ser firmes, hermanos, y hablar la verdad en amor. No busquemos, creo que lo peor que podemos hacer es tratar de ganar un argumento. Oh, mira, yo sé más que tú. Creo que eso es completamente terrible. No se trata de nosotros, esta no es nuestra verdad, estamos aprendiendo en la verdad divina, no es nuestra. Compartamos esta verdad en amor, compartámosla en amor. Ellos creen que deben de ser justificados y eso es una realidad. Yo creo que ya compartí la semana pasada, pero hablé con un hombre que es creyente, perdón, que es católico, y me decía, vas a ver si vamos a ser todos juzgados para salvación o no salvación, según él. Y entiendo su argumento porque es lo que le han enseñado. Es lo que le han enseñado. Él está tratando, y yo le hablo de Jesucristo y me dice, sí, 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 sí. Pero cuando entramos en estos detalles es cuando dice, no, no, no. Porque él cree que tiene que ser bueno para lograr su salvación. Y lo único que pude hacer es pues, mostrar en la escritura que no es así. Lo que, haga, lo que haga el Señor después de eso ya es cuestión de Él, es cuestión del Señor. ¿Okay? Rápidamente, los sacramentos. Los sacramentos. Según la Iglesia Católica Romana, una de las cosas que debemos hacer para ganar la salvación es participar en los 7 sacramentos. Es el bautismo, la confirmación, la comunión o llamada Eucaristía, la penitencia, cumplir las órdenes sagradas, matrimonio y los últimos ritos antes de la muerte. Creo que le llaman los santos óleos también, ¿verdad? Los santos óleos. Es donde antes ya se va a morir, lo preparan, ¿verdad? Realizar dichas obras, incluso si eres niño siendo bautizado, te hace merecedor del favor de Dios. De acuerdo a la Iglesia Católica Romana, cito, los sacramentos obran ex opere operato. Eso es latín, según las palabras mismas del concilio, por la misma eficacia de la obra realizada, pero tampoco su virtualidad santificante depende sobre todo de la disposición personal de quien los recibe, sino que santifican principalmente por la intercesión de la Santa Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, primera sección, capítulo 1, artículo 2, cuarta sección, parte 1128. Es decir, para resumirlo, por medio de estos sacramentos es que puedes recibir esa gracia. Estos sacramentos operan en la persona que lo recibe, operan la gracia de Dios. ¿Okay? La iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos son necesarios para la salvación. Eso está ahí mismo en el párrafo que acabo de citar. Son necesarios. Eso ya es salvación por obras, lo cual nosotros decimos un rotundo no. Preguntas, hermanos. Ellos dicen que el bautismo de los niños elimina el pecado original y justifica a la persona como su hijo. La confirmación es el derramamiento del Espíritu Santo, donde la persona ahora es responsable de su fe. La confesión permite el perdón del pecado mortal. Y la Eucaristía
expía el pecado e imparte la gracia de Cristo al que la recibe. Si todo esto ayuda a que el creyente alcance su salvación. La Eucaristía, cuando reciben la hostia, expía, cubre el pecado. ¿Es eso cierto? Ustedes saben qué es lo que el sacerdote hace cuando está en la misa y presenta la hostia o la Eucaristía. Exactamente. Literalmente, ellos creen que el vino y el pan se convierten en el cuerpo de Cristo, literalmente. Yo me acuerdo de esto tan bien, hermanos, porque aquí está mi madre y no me deja mentir, que recibimos un curso de catequismo cuando estábamos chicos. Y me acuerdo que la persona que me estaba dando esa clase me dijo que cuando yo comiera la hostia, me asegurara de no comer después chicle, porque al comer chicle, si queda un pedacito de esa hostia en mis dientes y yo estoy mascando, ese pedacito se pega en el chicle y yo al tirar el chicle estoy tirando el cuerpo de Cristo. Porque literalmente ellos creen que la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, cada domingo alrededor del mundo, miles y miles y miles de iglesias católicas sacrifican a Cristo una vez más. Sacrifican a Cristo una vez más. La Eucaristía, la misa, es una herejía. La peor herejía que puede haber. Si ven como el Cristo de ellos no es suficiente porque domingo a domingo tienen que estarlo sacrificando. Vamos rápidamente a Hebreos 9, en 2 minutos que me quedan. Hebreos 9. Hebreos 9, Hebreos 10, habla acerca del sacrificio de Cristo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Hebreos 9, versículo 24. Hebreos habla acerca de la superioridad de Cristo. Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a los sacrificios, Cristo es superior a los sacerdotes, Cristo es superior que todos. ¿Okay? De eso habla el libro de Hebreos. Dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para sentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Ese sentarse, aquí Cristo está funcionando como el sacerdote en el templo de Israel, no el sacerdote que llevaba a cabo estos sacrificios, que eran continuos, no existía una silla. ¿Por qué? Ustedes saben eso. Porque no había tiempo para sentarse. Estás ocupado todo el día como sacerdote, trabajando, haciendo sacrificios. ¿Ok? Y el autor de Hebreos nos dice que Cristo se sentó. ¿Por qué? Porque el trabajo ya estuvo hecho. Fue completo. Para sentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Versículo 25. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. ¿Sí lo ve ahí conmigo? Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. No, Cristo no hizo eso. De otra manera, versículo 26, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos. Se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Una sola vez. Una sola vez. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Esa es la consumación de la salvación. Una sola vez, hermanos. No existe tal cosa de varias veces. El Cristo bíblico es suficiente.
Esto, unido a la doctrina de la justificación, debería darnos una paz completa. Usted como creyente puede caminar seguro, firme, de que su salvación es segura. Segura. La energía que usted a veces desperdicia, lo voy a poner de esa manera, pensando, ¿será que soy cristiano? ¿Será que no soy cristiano? Esa energía que desperdicia ahí, puede utilizar esa energía y ese tiempo para pensar y meditar en su santificación, en vez de pensar si es salvo o no. Le acabo de dar dos doctrinas que aseguran la salvación del creyente. Así que, como creyente, redirija esas fuerzas y esa energía y ese tiempo e inviértalo en su santificación. ¿Okay? Hebreos 10:10 dice, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Fin de la conversación. ¿Alguien va a argumentar contra esto? El falso maestro, la falsa religión, va a torcer esto, porque eso es lo que hace. Exactamente. O lo estás interpretando mal. El magisterio es el que puede interpretar eso. Tú no tienes la capacidad. La tradición, etcétera. Si ven, hermanos, el problema en el que están todos, y son billones de católicos, billones. Así que no hemos terminado, ya se nos terminó el tiempo, pero todavía nos falta ver mucho. Y creo que es importante y me quiero tomar el tiempo para hacerlo, porque el objetivo de esto es que usted tenga los argumentos bíblicos, no para pelear, sino para que en amor usted pueda mostrarle estas verdades a sus amigos, a familiares, vecinos que son católicos. Amén. Ok, vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, Padre. Antes que nada, te damos gracias, Señor, por quien tú eres. Eres poderoso, eres veraz. No haces trabajos a medias. Cuando salvaste a los tuyos, los salvaste, no potencialmente, sino realmente los salvaste. Gracias, Señor. Señor, es mi oración que cada uno de nosotros podamos meditar en estas verdades, especialmente en tu palabra, y que la hagamos parte de nuestra vida y que vivamos confiados, Señor, con respecto a nuestra salvación. Y que nos des amor por aquellos por los católicos romanos, que están perdidos y que van en camino al infierno. Que por medio de tu palabra, Señor, en amor, podamos mostrarle la verdad. Y dejamos los resultados a ti, porque tú eres Dios. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús.